El cristianismo se basa en la mentira de que el hombre no puede saber por sí mismo lo que es el bien y el mal. El Anticristo. Nietzsche comienza el Anticristo con un prefacio en el que describe a su público ideal. Escribe lo que le espera al individuo intelectual honesto que está libre de prejuicios y de una dura lealtad a las ideologías. Este individuo es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse directamente a las ideas de Nietzsche. Los ataques de Friedrich Nietzsche contra el cristianismo fueron tan vituperales que su hermana tuvo que retrasar la publicación del libro y aún así censurar partes del mismo. Sin embargo, la obra que se publicó ha resonado a través del tiempo como una de las críticas más cargadas y singulares a esa fe más popular. El cristianismo como precursor de la decadencia. Desde el principio del Anticristo, Nietzsche introduce su condena de la moral moderna con un lenguaje chocante y provocador. Asocia la moral moderna con un sentimiento generalizado contra la vida que suprime el instinto de supervivencia y de la expresión del hombre. La elevación de principios como piedad y la caridad solo están destinadas a acelerar la desaparición de la humanidad. Nietzsche aboga por un principio moral que sea fiel a los instintos de afirmación de la vida de la humanidad y que esté libre de percepciones moralistas que no tienen ninguna conexión real con la naturaleza. Apoya en la influencia decadente del cristianismo. La humanidad está produciendo hombres débiles y esto la está llevando a su fin. El cristianismo y los filósofos occidentales como Arthur Schopenhauer tienen la culpa de elevar valores decadentes como la piedad, que solo consigue glorificar y preservar la debilidad. La piedad niega la vida y se sostiene prometiendo una continuación de la vida en un estado más amplificado y vital después de la muerte. Para Nietzsche, este sentimiento de pesadez después de la vida representa una mentalidad que desvaloriza la vida presente, que elimina toda posibilidad de mejora y perfeccionamiento, y que fomenta la destrucción. Friedrich Nietzsche, en El Anticristo, critica conceptos filosóficos como el imperativo categórico de Kant, por ser contrarios a la vida, ya que no proceden de los instintos del hombre ni se dirige a la situación peculiar del individuo, sino de algún concepto o idea supuestamente elevada que no tiene un apoyo sólido. A continuación, Nietzsche compara el cristianismo con el budismo, señalando que si bien ambas son religiones decadentes, el budismo es mucho más práctico ya que trata de superar el sufrimiento y no el pecado. El sufrimiento es real y está presente entre nosotros, mientras que el pecado es un concepto abstracto inventado por el resentimiento. El cristianismo no intenta ofrecer formas de superar el sufrimiento, sino que lo glorifica. Y lo que es más importante, como el budismo surgió de una clase dominante, es honesto y poderoso, y no recurre a ideas moralistas furtivas como la fe, la esperanza y la caridad. La falsificación en la historia bíblica. Nietzsche, durante todo el conjunto del Anticristo, traza una suave transición entre la moral judía y la moral cristiana. La clase sacerdotal judía se alineó con los más humildes y aprovechó el resentimiento de esta clase desfavorecida para ganar poder para sí misma. Pues claro, populismo. Esta clase subvirtió los conceptos originales de Dios como valiente, fuerte y poderoso al introducir el tipo de exigencia. La preocupación por los asuntos insignificantes de los humanos y la extrema sensibilidad ante los deseres percibidos. Dios dejó de ser una expresión de afirmación de la vida y de voluntad positiva, y en su lugar, adoptó el ropaje de una deidad sensible, vengativa y moralizadora que se opone a la vida y a la felicidad. Habiendo logrado afianzar su sistema y temperamento moral religioso, la clase sacerdotal trató entonces de reelaborar la historia de los judíos interpretando toda desgracia como castigo de Dios y toda victoria como su recompensa, según el grado de obediencia. Habiendo falsificado la historia de los judíos reelaborando la imagen de Dios a su favor, los sacerdotes judíos contemplaron entonces su control, inmunizándose contra las críticas y las amenazas a su poder, al afirmar que habían recibido las instrucciones y los mandamientos de Dios, que, casualmente, exigían una estricta obediencia a Dios, a través de los propios sacerdotes. Lo dudoso
de los valores cristianos. Nietzsche se opone al cristianismo por múltiples motivos. Uno de ellos es su observación de que los cristianos suelen profesar la fe sin hacer mucho para demostrar su creencia y piedad, aparte de participar en actividades religiosas performativas como comulgar e ir a la iglesia o dar la caridad. Nietzsche culpa a los apóstoles de Cristo, especialmente a Pablo, con su teoría de la justificación por la fe, y a los posteriores padres de la iglesia como Martín Lutero, de invertir el evangelio original de Cristo, que supuestamente enfatizaba una vida de práctica y de obras construidas en torno a esa vida de aceptación infantil, sin juicios, impulsada por el servicio, piadosa y no resentida y consciente. Pablo fue en contra de esto para introducir una doctrina que declara que simplemente creer y tener fe en Cristo era suficiente. Nietzsche cree que Pablo sabía que no sería capaz de vivir como Cristo, por lo que tuvo que encontrar una manera de justificar que no era necesario hacerlo. Como resultado, Nietzsche considera que a Pablo, como el primer cristiano, el que como resultado de su incapacidad para vivir como Cristo, inventó el remedio de la justificación por la fe, y al hacerlo, permitió a los pecadores e inmorales persistir en su forma de vida mientras se llamaban cristianos. Con ello, Pablo da a luz a la religión del cristianismo, una distorsión del evangelio original de Cristo, y escapa a la necesidad de seguir las leyes judías o el modo de vida más exigente de Cristo. Nietzsche psicoanaliza que Pablo había estado resentido con los judíos que podían seguir la ley, y por eso ve su doctrina como la venganza perfecta contra ellos. La deshonestidad detrás de la fe cristiana. A continuación, Nietzsche, en El Anticristo, refutó la doctrina de la fe como un sustituto de la verdad, una excusa que para las personas intelectualmente deshonestas que no pueden demostrar su posición por la fuerza de la evidencia y la razón lógica. Nietzsche consideraba que el concepto de la verdad superior frente a la sabiduría de Dios, en contraposición a la sabiduría de los hombres, era una norma falsa que exige que no se apliquen las normas normales para sopesar las proposiciones y las teorías. La fe no se valida por la fuerza de la convicción, como se ve en el sufrimiento de los mártires, porque las convicciones pueden surgir de la falsedad. La gente puede creer firmemente en cualquier cosa, y la fuerza de esta creencia no hace por sí misma que la creencia sea verdadera. Para Nietzsche, las convicciones deben surgir de una consideración objetiva de las pruebas, y aún así deben de ser lo suficientemente honestas y abiertas para aceptar un argumento superior o la presencia de más pruebas. Aunque reconoce que tales cristianos son raros, sus ataques se dirigen a los que se esconden furtivamente bajo la fachada de una moral cristiana que perpetúa sus inclinaciones deshonestas y bajas. La moral de los esclavos. En última instancia, el cristianismo fomenta la moral de los esclavos, que es una moral ocasionada y estructurada por una respuesta de los oprimidos, los humildes y los desfavorecidos a su situación. Es la moral que predica la humildad, la debilidad y la piedad, porque el esclavo no puede ser de otra manera. Para Nietzsche, la moral del esclavo nace del resentimiento, la ira y el deseo de venganza de los esclavos, de los humildes, contra sus superiores. Para ello, fomenta una moral que niega, antagoniza y demoniza las ventajas del superior. Esto se distingue de la moral maestra, que no se debe a una situación. Un moralista maestro hace el bien incluso cuando su fuerza y capacidad le permiten hacer el mal. La moral maestra se encuentra en la cultura griega con sus inclinaciones intelectuales honestas y su afición a la moral afirmativa de la vida. También fue el espíritu dominante que impulsó el Renacimiento, así como la cultura islámica. Pero la moral cristiana, decadente, y ese espíritu está presente también en la moral y la filosofía occidentales. Así que para Nietzsche, en El Anticristo, el cristianismo promueve la moral de los esclavos y, en consecuencia, la decadencia del género humano.